Perfecto. Muchas gracias. No tiene por qué. ¿Quién más? Bueno, licenciado, el código 31. Buenos días, compañero. ¿Dónde andas? Bueno, Estás chisiendo. ¿Quién más, aparte del 31? Licenciado, igual hace rato, no sé si se escuchó el código 29, licenciado, por favor. 29 se escuchó. Juan, Está bien, licenciado. perfecto. ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿verdad? Licenciado, disculpe, igual mi señal es muy inestable, no sé si me escuchó 44. Espérate un ratito. Sí, perfecto. Perfecto. Más bien la anterior clase no has estado, ¿verdad? No, licenciado, a veces mi señal es muy inestable, se me entrecorta, se me ve el wifi Ya. y es muy difícil para mí conectarme bien a una clase. Perfecto. No hay problema, Rodrigo. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, Eh, compañeritos. ¿Alguien más? Creo que nadie más. Disculpe, licenciado, Sí, código 58, pero tengo ya las 11 faltas, pero ya no he faltado las últimas clases, licenciado. Si se sí, puede hacer sí. algo, Ya no, pues señorita. Yo no quiero perjudicarlos. Miren cómo en la recta final ya vienen las faltas. Igual esa compañera Ángela Mamá ni cuentas. Ya está con 11 faltas. El compañero Muga, la anterior clase igual al último entrarle considerado. Y ahora otra vez no se encuentra en sala. Yo no quiero perjudicarles. Saben que ya estamos en la recta final, compañeros, y no vale la pena que tanto esfuerzo haya valido precisamente para que ocurra esta situación. Yo ya no le estoy tomando en cuenta, señorita Erika. licenciado, entonces no voy a poder dar el último parcial. Ya no, pues niñita, ya no. Imagínense, usted tiene 11 faltas con la clase de hoy día. 1, 2, 3, 4, 5. Hace 5 clases atrás usted ya tenía 11 faltas, señorita. Hace Sí, 5 licenciado, clases atrás. pero he estado presente, licenciado, y también he dado todos mis Pero niñita, parciales. ¿acaso no cuesta mucho el llamar a Mirko y decir licencia? ¿Cuesta mucho, niñita? Sí, Les licenciado, es doy la que opción, les doy la opción de que a nadie le he negado la licencia todo el año. Yo sé sí, que pueden surgir claro. imponderables. A mí también me surgen imponderables. Sí, licenciado, tiene razón. Es que también me encontraba sin celular 2 semanas, licenciado, y me afectó bastante. Pero sí, licenciado, tiene razón. Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver, Erika. Porque miren, todo el año, todo el esfuerzo y ya en la recta final, particularmente ya quedarse sin calificación no está bien, ¿verdad? Y así está nomás, señorita. Está bien, licenciado, gracias. Pero una falta más y está fuera, señorita. Por favor, tome sus recaudos. Tome sus recaudos, porque el otro tema que me quedé sin celular, bueno, por lo menos el hermano, algún familiar, tranquilamente puede salvarnos también. Sí, licenciado, está bien, gracias. Muy bien, continuamos entonces con nuestra materia. ¿Dónde estamos? Perfecto. Precisamente habíamos quedado en lo que viene a ser, compartiré, perdón. Compartir, exacto. Vamos. Todo lo que concierne a lo que es gestión de riesgos, ¿verdad?
Entonces aquí la gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuado implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en lugar de reactiva, ¿verdad? Habíamos visto esa parte. Luego también habíamos visto esta nuestra otra diapositiva. Entonces es importante, compañeros, la incorporación de un sistema de gestión de riesgos. Vayan apuntando también, por favor, ¿sí? Por ejemplo, un caso típico tenemos muy claro, el que hace unos días se ha suscitado, por ejemplo, en el Banco Unión, que realmente denota particularmente, hay dos cosas ahí que considerar. O realmente el sistema diseñado de gestión de riesgos no es confiable, o la otra opción, que definitivamente alguien los ha vulnerado desde dentro. Porque no hay otra forma más de cómo poder de alguna manera justificar aquello que es injustificable, ¿verdad? Ahora ellos dicen, nuestro sistema es 200% seguro. No se olviden que un sistema de gestión de riesgo tiene un carácter preventivo, y si realmente fuera 200% seguro, más aún considerando de que inclusive la ASFI, en su momento la autoridad financiera, ha establecido de que ya se debe incursionar en el tema de lo que viene a ser el uso de medios tecnificados en lo que viene a ser el manejo financiero, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues no se ha trabajado, creo, muy bien en este ámbito, ¿verdad? Y obviamente hoy el banco no quiere reconocer, porque reconocer indudablemente sería para ellos gravísimo si nos ponemos a pensar, porque una de las situaciones que se vendrían sobre la marcha es la, la pérdida de credibilidad que tendría el Banco Unión, ¿no? Imagínense, el Banco Unión es el banco más grande en términos de que mayor recursos con liquidez maneja, porque de manera obligatoria el gobierno ha establecido de que todos los recursos del ámbito público pues se concentren en el Banco Unión. Y no solamente eso, sino también los salarios de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, es un tanto complicado, pese a que inclusive los funcionarios o servidores públicos tienen la opción de que su dinero, una vez que les depositan en el Banco Unión, puedan transferir a otras cuentas de otras entidades financieras que tengan. Pero ahí también es otro problema, el costo que representa el pago del impuesto a las transacciones financieras, ¿verdad? Entonces es importante en los sistemas de gestión de riesgo, toda vez que están precisamente diseñados para hacer mucho más que solo identificar el riesgo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sistema también debe identificar no solo el riesgo, sino también predecir su impacto en el proyecto, en la actividad que corresponda. Entonces, en consecuencia, el resultado es un riesgo aceptable o inaceptable. Ahora, en este caso, la aceptación o no aceptación de un riesgo, pues depende a menudo del nivel de tolerancia de las instancias gerenciales que implementan este tipo de sistema, ¿verdad? Si la gestión de riesgos, por ejemplo, es configurada como un proceso continuo y disciplinado, además de la identificación y resolución de un problema, entonces el sistema va a complementar con facilidad otros sistemas. Por ejemplo, incluye la organización, la planificación, el presupuesto, el control de costos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Adelante, compañero Yerko. Perdón, licenciado, se subió solito la mano. La segunda vez, compañero, mire qué hora ya es, son las 9:30. No, es la primera vez. Lo he llamado 2 veces, el otro día igual, compañero, usted. Sí, listo. ¿Qué qué código tiene usted? Y usted está 113.
Están dando por la cornisa, compañero. Sí, Liz. Ok, no hay problema. Gracias, Liz. Ok, ¿verdad? Entonces decíamos que definitivamente va a facilitar que esos sistemas también pueda incluirse lo que es la organización, la planificación, el control de costos, el presupuesto. Entonces, lo que ha de ocurrir es que las sorpresas pues van a disminuir porque porque el énfasis de ese sistema tiene ese carácter de gestión proactiva, ¿verdad? Y habíamos dicho que esa gestión proactiva en el fondo significa prever, anticipar y planear para los cambios y las crisis que también pueden venir, ¿verdad? En lugar de un sistema reactivo, ¿sí? De un sistema de gestión reactiva que simplemente, pues lo único que ha de hacer es reaccionar ante algún escenario de cambios o de crisis. Pero después, si se dan cuenta, después de que los hechos se suscitan. Y ese es el gran problema que también tienen las entidades públicas. Por ejemplo, todas las entidades públicas deberían incorporar un sistema de gestión de riesgo y eso es lo que menos se hace. Porque, por ejemplo, el trabajo que tienen las diferentes unidades, que particularmente las han creado, pero que en el fondo vienen a ser un saludo a la bandera, ¿sí? Las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción que han sido creadas en las entidades públicas, es un saludo a la bandera. Porque quienes, por ejemplo, deberían estar a cargo de esas unidades, ya que debería dar la importancia correspondiente, es gente entendida, ¿sí? En el ámbito de lo que es el diseño de sistemas de gestión de riesgo, pero es lo que menos se hace, ¿verdad? Por eso es que normalmente cuando concluye la gestión, se elaboran estados financieros y demás, se hace se hace ese examen de confiabilidad, se hacen los informes correspondientes, y ahí salta, ¿no? Lamentablemente, algunos hechos irregulares, pero que de pronto simplemente ya quedan como recomendaciones de que el gerente general o la autoridad máxima deberá incorporar mecanismos de control orientados a XX, ¿verdad? Entonces, a veces demasiado tarde. Entonces, es importante y particularmente, por ejemplo, para las entidades financieras, pues ellos están obligados a tener un adecuado y confiable sistema de gestión de riesgos, ¿verdad? Porque indudablemente esta gestión de riesgos, compañeros, querramos o no, tiene que ser un proceso continuo, ¿verdad? De tal forma que en su momento, cuando el equipo identifica todos los posibles riesgos que puedan perjudicar el éxito o los objetivos de la empresa, pues debe escoger aquellos que tienen más probabilidades de suceder, ¿verdad? De tal forma que se pueda tomar de manera una acción inmediata, preventiva, para evitar este suceso. Entonces, ahí juega un papel preponderante, ¿verdad? El tema de la probabilidad de ocurrencia, la intuición, que también es importante, pero también las lecciones que pueden dejarnos de estos hechos que lamentablemente son un poco engorrosos, ¿verdad? Entonces es importante, pero y ahí juega también un otro elemento fundamental, los datos históricos, ¿verdad? Los datos históricos, porque por ejemplo el Banco Unión pareciera que no tuviera información histórica, porque ya son como tres o cuatro veces que ya viene sucediendo una situación, no precisamente de las mismas características, pero donde se ha observado la vulneración de su sistema.
¿verdad? Otro aspecto importante es de que cuando uno inicia una actividad o inicia un proyecto, por ejemplo, siempre hay más riesgo que a medida que éste va avanzando hacia su finalización. ¿Eso qué nos dice? Que en consecuencia la gestión de riesgos normalmente debe hacerse a inicios del inicio del ciclo de vida que ha de tener una actividad o un proyecto. Pero también eso no quiere decir de que implementemos un sistema de gestión de riesgos y luego nos olvidemos. Hay que irlo evaluando, perfeccionando, conforme la información histórica también se va generando, nos será retroalimentando precisamente a objeto de poder tomar decisiones. Entonces, la importancia es que la oportunidad y el riesgo por lo general, permanecen relativamente altos durante la planificación de un determinado proyecto. O sea, al inicio del ciclo de vida de una actividad, de un proyecto, pero debido al relativo bajo, digamos, bajo nivel de inversión en este punto. En cambio, por el otro lado, por el contrario, diríamos que durante la ejecución, particularmente de lo que viene a ser un proyecto, una actividad, pues se van a dar cuenta que el riesgo de hecho va a caer de forma progresiva a niveles inferiores a medida de que lo desconocido, ¿sí?, se vaya convirtiendo de a poco en algo conocido. Pero eso particularmente lo vamos a poder alcanzar cuando realmente incorporamos con la mayor responsabilidad este sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Porque obviamente necesitamos alcanzar nuestros objetivos. Entonces, el punto crítico, compañeros, es que la gestión de riesgos tiene que ser sí o sí un proceso continuo. Y como tal, se debe realizar no solo, decíamos, al inicio de la actividad, sino de manera continua a lo largo de la vida del proyecto, de la actividad. ¿No? Perfecto, vayamos avanzando. Entonces aquí reflejamos en nuestra diapositiva la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la evaluación de riesgos, su tratamiento, un plan de acción y la revisión y mejora permanente, esa mejora continua que nosotros hacíamos referencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos colegir que las respuestas a los riesgos, por lo general, tienen que incluir prevención. Y hablar precisamente de prevención es la eliminación de una amenaza específica. Y ojo, lo importante que cuando nosotros vamos a eliminar una amenaza, compañeros, tenemos que eliminar la causa, no eliminar el efecto. Porque si eliminamos el efecto, las causas van a prevalecer, van a mantenerse y nuevamente podemos sufrir una situación que realmente pueda generar problemas dentro de la organización. Entonces, la prevención orientada a eliminar toda amenaza, ¿sí? Pero ojo, se debe enfocar hacia lo que es la causa. No se olviden, todo problema se genera por una causa. Todo problema genera un efecto. Si nosotros solamente vamos a atacar con el sistema de gestión de riesgos solamente el efecto, no tendría sentido. En el fondo hay que atacar desde el origen. Es como de pronto en el imaginario, pongámonos un árbol como se trabaja en su momento, ustedes trabajarán con lo que es el árbol de problemas. Imagínense en este momento un árbol, imagínense cualquier arbolito. ¿Qué es lo que nosotros vemos?
Lo que nosotros vemos simplemente es el tronco y las ramas, pero no vemos las raíces. Precisamente ahí están las causas. Es hacia donde se tiene que atacar. Ahora, por eso también es importante un otro elemento, el tema de, al margen de la prevención, lo que es la mitigación. La mitigación viene a ser una reducción del valor monetario estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia. Así como también el otro elemento que es la aceptación. Aceptar las consecuencias del riesgo, ¿sí? Esto con frecuencia se cumple al desarrollar un plan de contingencia, por ejemplo, para ejecutar si el riesgo llega a ocurrir. O sea, toda organización, compañeros, al margen de tener su plan de desarrollo de actividades dentro de una determinada gestión, también debe contar con un plan de contingencia. Siempre hay que tener un plan de contingencia, compañeros. Por ejemplo, los gobiernos municipales normalmente sí tienen que encarar sí o sí un plan de contingencia. Por ejemplo, en la época de lluvias, particularmente en nuestra ciudad, por ejemplo, que se caracteriza por la inestabilidad en muchos casos de sus suelos, donde de pronto pues, ocurren situaciones como lo que ha ocurrido hace 2 o 3 años en Yojeta, que hasta el día de hoy no tenemos ninguna solución, las situaciones siguen así. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se tiene un plan de prevención. Y un plan preventivo no solamente pues pasa, o un plan de contingencia, perdón, no solamente pasa por el hecho de limpiar las bocas de tormenta, limpiar las torrenteras, sino también tomar los recaudos de estas zonas que en muchos casos, por ejemplo, se han construido, ¿sí?, con o sin autorización del gobierno municipal. Por ejemplo, el tema de Yojeta era un tema que en cualquier momento se podía dar. ¿Por qué? Porque antes ese era el botadero municipal de basura. Y la gente ha construido particularmente sobre los desechos. Claro, que obviamente con el tiempo, con el paso y las aguas, obviamente se ha ido solidificando y han dado lugar de una apariencia de un terreno que realmente pues se podía utilizar. Pero como la gente también están los loteadores y demás, pues los vendieron, los lotearon, en la alcaldía seguramente han metido algunos pesos, les autorizan y ahí están los resultados. ¿Verdad? Entonces, es importante esta gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, surge esa necesidad de emplear la gestión de riesgos porque a través de ella podemos identificar posibles riesgos. Podemos reducir los riesgos. Podemos proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos que existan, pero principalmente también un elemento, y que también lo habíamos manifestado hace unos momentos, que también la gestión de riesgos ayuda al proceso de planificación. Entonces, evaluar y gestionar riesgos viene a ser la mejor herramienta frente a las catástrofes en los proyectos, en las actividades. Entonces, al evaluar el plan para potenciales problemas y al desarrollar estrategias precisamente para abordarlos, nos han de permitir precisamente el poder establecer criterios orientados hacia una probabilidad de éxito de los proyectos o de las actividades que se van a encarar, ¿verdad? Pero ojo, pero además, la gestión de riesgos, ¿sí?, cuando se lo asume de manera continua, ¿qué es lo que nos va a permitir lograr? Por un lado, garantizar que los riesgos de mayor prioridad
sean gestionados de forma agresiva, que todos los riesgos sean gestionados, pero también cuidando los costos a lo largo de la vida, de la actividad o del proyecto que se va a encarar. Y finalmente poder proporcionar gestión en todos los niveles con la información necesaria, precisamente para poder tomar decisiones informadas en problemas críticos que se puedan presentar, siempre orientadas hacia el éxito del proyecto o la actividad. Entonces, si no se atacan de forma activa los riesgos, ¿sí?, estos van a atacar activamente. Es algo que tenemos que meternos en la mente y que indudablemente es importante al momento de poder tomar decisiones. Ahora, esta gestión de riesgos, compañeros, que en el fondo se vincula con lo que viene a ser el proceso de análisis de riesgos, pues contempla un conjunto de pasos, etapas que son necesarias tomarlas muy en cuenta. El primer paso, por ejemplo, de este proceso de análisis de riesgo está el identificar el riesgo. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, identificar un riesgo? Por ejemplo, podríamos hacerlo a través de una lluvia de ideas, ¿verdad? De tal forma que al revisar la lista de las posibles fuentes de riesgo, así también como la experiencia y el conocimiento del equipo encargado, por ejemplo, de encarar estos riesgos, se identifiquen con aquellos riesgos que son más potenciales, ¿verdad? Entonces, al utilizar estos equipos un instrumento de evaluación, los riesgos pues van a poder ser, por un lado, categorizados y también priorizados, ¿verdad? Entonces, el número de riesgos identificados a menudo excede la capacidad del tiempo del equipo de proyectos precisamente para analizar y desarrollar contingencia. Entonces, el proceso de priorización nos ha de ayudar a gestionar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una alta probabilidad de que ocurra o una probabilidad de ocurrencia. Entonces, una vez que es identificado el riesgo, viene la instancia de evaluar los riesgos. O sea, con frecuencia, ¿sí? Con frecuencia, la solución de problemas tradicionales transita necesariamente por la identificación del problema a la solución de problemas. Sin embargo, antes de intentar determinar el cómo gestionar mejor los riesgos, el equipo necesariamente debe identificar los orígenes de tales riesgos, ¿verdad? Una vez entonces que se efectúa la evaluación de los riesgos, viene la siguiente etapa o la siguiente fase, que es el desarrollo de respuestas frente al riesgo. Entonces, ya en esta instancia, el equipo responsable está listo precisamente para poder encarar el proceso de evaluación de posibles remedios para gestionar el riesgo, inclusive para evitar que el riesgo ocurra, ¿verdad? Entonces, ese elemento es importante tomar en cuenta, este proceso de análisis de riesgo. Y finalmente vamos cerrando esta parte con aquello que refleja lo que es la proactividad, ¿verdad? Aquí ponemos en nuestra diapositiva que antes de que ocurra el incidente, pues hay que reaccionar. Acá hay un elemento importante que lo mencionábamos, que este es el enfoque proactivo, y referirnos a un enfoque proactivo, indudablemente es hablar de la proactividad. ¿Y qué implica la proactividad? En el fondo, el ser proactivo, compañeros, es una cualidad que pueden tener algunas personas y que además resulta beneficioso, inclusive en muchos aspectos de la vida.
Ahora, en el ámbito laboral, el ser proactivo es también una de las cualidades más valoradas, particularmente por aquellas personas que reclutan recurso humano, ¿sí? Les interesa, por ejemplo, mucho ese carácter, esa calidad de proactividad que puedan reflejar aquellas personas que son contratadas, ¿verdad? Y es que una persona proactiva, pues puede aportar numerosos beneficios a cualquier empresa. Ahora, esta proactividad que podemos decir se constituye de pronto en algo innato en un individuo, también se puede aprender y fomentar, ¿sí? Y eso es importante. ¿Y eso cómo lo vamos a construir? ¿Cómo aprender a ser proactivos? ¿Sí? La única manera y la única forma de aprender a ser proactivos, ¿sí? Necesariamente es particularmente asumiendo el compromiso con la actividad, con la función que desarrollamos dentro de una determinada actividad. Sí. Ahora, fundamentalmente, quienes tienen que trabajar en esta proactividad son también las autoridades de las organizaciones a través de la capacitación. ¿Sí? Es importante trabajar, por ejemplo, con personas, particularmente con psicólogos entendidos en la parte de motivación también, que ha de ayudar de sobremanera, ¿verdad? Entonces, sin duda, esto ha de ayudar a mejorar las posibilidades de poder encontrar, ¿sí? Personas que respondan positivamente a esta proactividad. Entonces, es necesario tomar en cuenta, reitero, esta cualidad que hace referencia a la proactividad. Perfecto. Con eso entonces cerramos todo lo que concierne a la parte de control, estimados compañeros. ¿Sí? Entonces, hemos visto todo lo que es planificación, organización, dirección, control. Hemos visto integración, la integración del recurso humano, ¿sí? Que es otro elemento importante del proceso administrativo. Y con todos estos elementos, ahora lo que nosotros vamos a hacer, primero que tenemos que dar, no entra la parte de control en el examen, tenemos el día miércoles nuestro examen, compañeros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar a analizar lo que viene a ser la administración del Estado. Tenemos todos los elementos necesarios para poderlos discernir al momento de empezar ya a tratar la aplicación del sistema, los sistemas de administración y control gubernamentales que son establecidos en el Estado plurinacional a partir de la aplicación de la Ley 1178. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces. ¿Dónde estamos? Muy bien. Vamos compartiendo. Ok. Se observa la diapositiva, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a entrar a ver esta ley 1178, pero antes de abordarla con mayor precisión, sí, antes de abordarla con precisión, es necesario que hagamos referencia a algunos antecedentes de esta ley, ¿sí?
Lo primero que tenemos que mencionar, tomen apuntes por favor, que esta ley de administración y control gubernamentales, que normalmente se la conoce como la ley 1178, otros la manejan como la ley SAPCO, y ese denominativo se debe a que particularmente quienes han participado en esta ley, pues precisamente le pusieron este sistema de administración, el sistema de administración fiscal y control gubernamental. ¿Sí? Este proyecto SAPCO, que fue así como se quedó el proyecto SAPCO y LACO, ¿sí? Precisamente porque en este proyecto participaron la Corporación Andina de Fomento, participaron expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y también de otras instituciones, particularmente vinculadas al ámbito de la Organización de Estados Americanos, toda vez que en algunos países ya se tenía experiencia respecto a la aplicación de la administración a los modelos de sistemas de administración. Y particularmente este sistema de administración se basa particularmente en la administración por resultados, ¿sí? La administración por resultados en el ámbito de todo lo que viene a ser la gestión pública. Entonces, esta ley que hacemos referencia ha sido promulgada, compañeros, hace muchos años. O sea, imagínense, el 20 de julio de 1990 ha sido promulgada esta ley. Precisamente, esta ley se constituye, digamos así, en el final de un enfoque de administración burocrático del Estado, que todavía estaba en cierta manera vigente hasta el año 1986, ¿verdad? Entonces se constituye en un elemento fundamental en el proceso de la reforma estatal, ¿verdad? Entonces, y algo que indudablemente ha coadyuvado de sobremanera a la aplicación de esta ley 1178 es el periodo, en cierta manera, en el cual el pueblo recupera la instauración de los gobiernos democráticos. Entonces, precisamente, ha permitido la aplicación o el retorno prácticamente de la democracia en nuestro país, la apertura de nuevas leyes orientadas particularmente a darle un nuevo horizonte a lo que viene a ser el manejo de la cosa pública. Ahora, esta ley 1178, que decíamos se gestó en esta instancia de la reapertura democrática en nuestro país, ¿sí? Se inicia en cierta manera, ¿sí?, a partir de lo que viene a ser este proceso de transformación en la cual el Estado deja de tener una corriente estrictamente estatista y particularmente se da origen ya hacia un Estado particularmente más con una visión de ser un Estado regulador, más que ser un Estado productor, ¿sí? Entonces, esa es una de las características principales. En cierta manera, deja a un lado aquel modelo burocrático que hasta ese momento estaba vigente en nuestro país y que obviamente sabemos que ese modelo burocrático tiene su origen teórico a partir del modelo de Max Weber, ¿verdad? Ese modelo de administración burocrática que en el fondo significa una dominación, en cierta manera, o un dominio, si quieren ustedes, por parte del Estado sobre lo que vienen a ser eh, todo el acontecer económico fundamentalmente dentro del Estado Nacional. Entonces, cuando se hacía referencia a este modelo burocrático, pues, en cierta manera, como nos los planteaba también Weber, en el fondo era sinónimo de eficiencia, ¿sí? Porque de pronto se asumía que el modelo traía la posibilidad
de nuevas formas de actuar, de nuevas formas de pensar en lo que viene a ser el contexto organizacional de la cosa pública y también de la vida social, ¿verdad? Entonces, eso en cierta manera es lo que viene a referir la aplicación de esta ley 1178 a partir de este pequeño antecedente que hacemos referencia. Entonces, particularmente lo que se buscaba con la aplicación de esta ley es el ser eficiente, el ser eficaz, como estamos viendo ahí, eficiente, eficaz, transparente, asumir la responsabilidad en el manejo de la cosa pública y principalmente siempre sujeto a la aplicación de las normas, de las leyes. Vale decir, ese criterio de licitud a la que hacemos referencia. Sí. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Okay. Aquí vemos un esquema básico de lo que en el fondo viene a ser la aplicación de esta ley 1178, la ley SABCO, ¿sí? Que particularmente tiene tres instrumentos fundamentales. Tres instrumentos fundamentales. Por un lado, lo que vienen a ser aquellas estrategias y políticas gubernamentales que están definidas o establecidas por lo que viene a ser el CISPLAN y el SNIP. ¿Qué es el CISPLAN? El CISPLAN es el Sistema de Planificación Nacional y el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿sí? El Sistema Nacional de Inversión Pública, que indudablemente se constituyen en dos instrumentos importantes, como bien mencionábamos, porque ellos son los que se permiten, en cierta manera, regular, ¿sí?, el funcionamiento de lo que va a ser la cosa pública, precisamente a través de estas políticas que se establecen de manera genérica, que tiene un carácter imperativo su aplicación en todo lo que en definitiva va a ser el manejo de la administración pública. ¿Sí? Entonces, esas son las estrategias y políticas gubernamentales. Al margen de este elemento del CISPLAN, del SNIP, ahí por ejemplo tendríamos que incorporar, y no está acá, es la ley 777. Esa ley 777 es importante, ¿por qué? Porque si bien el Sistema Nacional de Planificación establece los lineamientos bajo los cuales se tiene que encarar la administración del Estado, y el Sistema Nacional de Inversión Pública que establece los lineamientos de lo que viene a ser la inversión que efectúa el Estado en diferentes actividades orientadas a la satisfacción de necesidades, en su momento no fueron suficientes precisamente para poder, ¿sí?, desarrollar de una manera mucho más adecuada lo que vienen a ser ya las estrategias y políticas gubernamentales, pero ya de ejecución. Y ahí precisamente se incorpora la ley 777, ¿sí?, que viene a ser esta ley la que establece el carácter de la planificación integral de la administración del Estado. Porque se emitió en el gobierno del señor Evo Morales y es una ley muy importante porque de cierta manera pues viene a establecer el carácter sí o sí de la obligatoriedad que tiene el Estado, o perdón, las entidades del Estado, y ojo,
no solamente las entidades del Estado, sino todas aquellas que tienen que ver o están relacionados con el ámbito de la economía en general, y cuando me refiero a la economía en general, también se incorpora dentro de ella a todas aquellas actividades privadas, y particularmente lo que establece esta ley. Ojo, todas las entidades públicas se rigen a partir de la fecha a través de la ley 777, mediante la cual todas las entidades públicas deben desarrollar su programación de operaciones con base al Plan de Desarrollo Nacional, al igual que las entidades privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las actividades privadas, todos los negocios, todas las empresas tienen que producir o tienen que generar servicios con base precisamente a alcanzar el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, esta es una de las grandes virtudes que tiene la Ley 777. Sí. Ahora, debajo encontramos de manera general, sí, todo aquello que se vincula a aquellos sistemas de administración. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer sistema es el Sistema de Organización Administrativa, el SOA. Luego tenemos el Sistema de Programación de Operaciones, que es de donde emergen los famosos planes operativos, y el Sistema de Presupuestos. Acá lo diferenciamos, o se diferencia con tres colores de verde diferentes del resto, porque en el fondo vienen a ser ellos considerados sistemas de planificación. Y los otros sistemas, como ser el Sistema de Administración de Personal, que es el SAP, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el SAPS, luego el sistema de control gubernamental interno, y el otro que tenemos, el STICP, el Sistema de Tesorería y Crédito Público. Estos sistemas, que los mostramos con un verde diferente en su fondo, vienen a ser sistemas de ejecución. Y finalmente tenemos ahí, en color amarillo, el sistema, ¿sí? El sistema de control, que involucra absolutamente a todos los sistemas y también involucra al CISPLAN, al SNIP y lo que viene a ser la ley 777. ¿Sí? Entonces, particularmente, ¿sí? Estos son los sistemas a los que vienen a hacer referencia y sobre los cuales precisamente, ¿sí?, prevalece el ejercicio de la responsabilidad por la función pública. Entonces, particularmente todos y cada uno de estos sistemas están supeditados a un control interno, que ya sabemos cuál es ese control interno, que hay un control interno previo y hay un control interno posterior que se lo realiza antes, durante y después de cualquier actividad, pero que corresponde a la entidad. El control interno posterior ya viene a ser una tarea particularmente de las unidades de auditoría interna de las instituciones o entidades públicas. Y por el otro lado tenemos el control externo posterior. Ese control externo posterior que en el fondo viene a ser ya una labor estrictamente de lo que viene a ser la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Entonces, particularmente, ese es el criterio que nos deja esta ley 1178, que nos permite aprobar tres tipos de sistemas: sistemas de planificación, sistemas de ejecución y lo que viene a ser particularmente sistemas de control. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que en cierta manera, de manera general, involucra, ¿sí?, esta ley
1178. Vamos a avanzar. Introducción a la ley 1178. De todas maneras, les voy a pedir, compañeros, que se consigan todos ustedes la ley 1178. Pueden bajarlo ustedes del internet también, para que podamos ir también un poco avanzando con referencia particularmente a la aplicación. Hay algunos artículos que indudablemente son bastante específicos, que en algún caso tenemos que mencionarlos, ¿ok? Pues ya la próxima clase no vamos a ahondar profundamente, ¿sí? No es cierto, lo correcto es que con los temas que ya hemos avanzado, en cierta manera ya hemos concluido el contenido de la asignatura, pero no podemos dejar de soslayo la aplicación de esta ley 1178, que indudablemente ya tiene muy poco tiempo de vida, pero entre tanto no sea modificada porque está en puertas, en cierta manera, la aplicación de una nueva ley de sistemas de administración para el ámbito público, pues tiene y total plena vigencia. Ok, avanzamos entonces ahora en la parte de lo que es la introducción. ¿Hay alguien que está con su micrófono encendido ahí? Por favor, les ruego que apague. Okay. Entonces, estamos en la introducción. Entonces, esta ley de administración y control gubernamentales, compañeros, que ya habíamos mencionado, que se conoce como la ley 1178, ley SAPO, responde a un modelo de gestión pública para resultados o por resultados, que constituye en el fondo en un mandato para poder lograr la eficiencia y transparencia de la administración pública. Así como que todo servidor público y los particulares también asuman la plena responsabilidad por el uso de recursos públicos y el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión pública. De pronto, ¿sí?, en la aplicación de la ley 1178, si bien es cierto, su ámbito son todas las entidades públicas del Estado, pero ello no implica de que pueda verse involucrada una institución privada. ¿Sí? O sea, aparentemente, digo, la aplicación de la ley pareciera que su alcance, sí, su alcance es muy específico. Dentro de ellas, por ejemplo, está, todas las universidades del sistema. Aunque a veces bajo el paraguas de nuestra famosa autonomía universitaria, hay muchas cosas que definitivamente son cuestionables, ¿sí? Pero lo que ocurre es de que, por ejemplo, si hay una entidad del Estado que de pronto tiene que hacer la adquisición de un determinado bien o un servicio y lo hace a través de una instancia de licitación pública, dependiendo indudablemente de los montos o la cuantía por el cual se efectúa esta publicación, esta licitación, pues lo que ocurre es de que normalmente son terceros los que se adjudican, ¿sí?, estas licitaciones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? De pronto puede ser que la empresa que está proveyendo un determinado, supongamos computadoras o cualquier tipo de equipos, y de pronto no ha cumplido la entidad con todos los términos, y ello emerge una determinada responsabilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La empresa que ha vendido no puede decir, bueno, yo he cumplido, a mí no me interesa, no. La ley, no se olviden, ¿sí?, de que estamos hablando del uso de recursos públicos
La entidad pública, al adquirir un bien o un servicio que está haciendo, está disponiendo de recursos financieros del Estado. Y allá donde vayan los recursos financieros del Estado, también son sujetos a la aplicación de la ley. Es como en el tema de los respiradores chinos. ¿Sí? Resulta que hubo, creo, una segunda, una tercera empresa, particularmente la que manejaba esto. ¿Qué ha hecho el Estado? Los han metido adentro a ellos más. Entonces, eso de que simplemente tiene un alcance a nivel solamente de las entidades públicas, pareciera que estuviesen exentas las instituciones o entidades privadas. Están también, son parte del baile, desde el momento en que se presentan a una licitación o en su caso a través, podría ser excepcionalmente como lo hizo el presidente Evo Morales, la contratación de compras y servicios, de bienes y servicios de manera excepcional. La ley, es cierto, prevé. Toda norma tiene su excepción, pero lo que ocurrió en el gobierno de Evo Morales, que todas las licitaciones se la hicieron por excepción. Eso en su momento también seguramente, si es que se da, también ha de ser discutido, ¿verdad? Entonces, de tal forma que esta ley 1178 involucra necesariamente a otros actores. Entonces, esta ley 1178, compañeros, es una disposición legal que define los sistemas de administración y control gubernamentales y determina los conceptos, criterios y bases fundamentales de administración y control que se deben aplicar absolutamente en todas las entidades del sector público. Y además, establece, regula el régimen de responsabilidad por la función pública. Entonces, esta ley 1178, compañeros, no abarca todos aquellos procesos de formulación de planes y políticas. Simplemente se ha de limitar, establecer los mecanismos administrativos para la ejecución de estas decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, esta ley establece todos los instrumentos que son indispensables para que puedan ejecutarse con eficacia las políticas gubernamentales o políticas de gobierno. Pero también algo que es importante aclarar, que no define estrategias, planes o políticas gubernamentales que se derivan de los sistemas de adopción de decisiones que varían por la concepción política de los distintos gobiernos. Eso hay que tener claro. En cierta manera, lo que hace es encomendar a cada institución la responsabilidad de crear sus propios mecanismos de administración y control, pero acordes con las competencias que les han sido asignadas. Y precisamente para ello es que existen estos sistemas que han sido aprobados por las normas básicas. Estas normas básicas que son dictadas por los que vienen a denominarse los órganos rectores, ¿verdad? Acá indudablemente observamos que el Estado indudablemente está regulado, está reglamentado por la aplicación de la Constitución Política del Estado, ¿sí? La misma que le establece que el Estado tiene la obligación de ejercer una dirección integral del desarrollo, tiene que ser productor directo de bienes y servicios, ¿sí? Encarar procesos de industrialización de recursos naturales, que es algo que no lo hacemos, la redistribución justa de lo que son los excedentes y particularmente lo que establece el modelo económico que está orientado al vivir bien, ¿verdad? Acá observamos que el sector público indudablemente viene a ser uno de los agentes económicos más grandes dentro del Estado, y dentro de este sector público ahí encontramos lo que vienen a ser todas las entidades públicas. Todas estas entidades públicas que tienen la obligación de manera imperativa o obligatoria
de aplicar los sistemas de administración como instrumento de apoyo para poder desarrollar sus sistemas de operación. Y particularmente, el poder encarar estos sistemas de administración, estos sistemas de operación, necesariamente tienen que ir de la mano con lo que son los objetivos de cada entidad, ¿verdad? Por ejemplo, los ministerios vienen, sí, en este caso, lo que viene a ser su misión, su razón de ser, viene ya establecida constitucionalmente. Pero lo que sí se tiene que definir, sin duda alguna, es su visión o su horizonte. Posiblemente en esto es donde más se falla, porque ustedes saben qué es la misión, saben qué es la visión, y particularmente hay ministerios que desde el día en que los han creado, ¿sí?, no han cambiado para nada su misión y visión. O sea, no sabemos en cierta manera cuál es el horizonte, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta que precisamente la aplicación de la Ley 1178 también está sujeta a una serie de características, ¿sí? Estas características principalmente de esta ley establecen que se constituye particularmente en una ley marco. Es una ley especial, es una ley instrumental, pero también es una ley sistémica, ¿sí? Porque el enfoque que se desarrolla, el enfoque bajo el cual se desarrolla precisamente estos sistemas de administración es bajo este carácter de informe sistémico, ¿sí? O sea, no se maneja el criterio de simplemente la aplicación del proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control, sino desarrolla sus diferentes sistemas y cada sistema también contempla sus diferentes subsistemas, ¿verdad? Y cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos que esta ley 1178 es una ley marco, en el fondo estamos asumiendo de que viene a ser una ley principista. ¿Qué estamos asumiendo con una ley principista? Que solo define conceptos y criterios técnicos precisamente para el funcionamiento integrado de sistemas de administración y control gubernamentales, ¿verdad? Entonces se constituye en el marco jurídico que define el ámbito de aplicación de los sistemas de administración y control. Así también, esta ley nos permite precisamente establecer sus alcances. Esos sus alcances que establecen los preceptos básicos para el desarrollo de todos y cada uno de los sistemas, ¿sí? Y particularmente están bajo la tuición o bajo la tutela, en este caso, de lo que vienen a ser los órganos rectores. Y ahí tenemos principalmente como órganos rectores, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que viene a ser en cierta manera el principal rector y la Contraloría General del Estado. ¿Vale? También mencionábamos que es una ley especial, porque la ley 1178 está referida exclusivamente a los sistemas de administración y control gubernamental. Por eso es que adopta ese carácter de ley especial. ¿Eso qué significa? Que sus normas tienen aplicación preferentemente sobre cualquier otra disposición. Ahora, solo la Constitución Política del Estado va a prevalecer por encima de la ley 1178, ¿verdad? Porque la Constitución Política del Estado viene a ser la norma mayor, ¿verdad? También decíamos dentro de esta característica que la ley 1178 es una ley instrumental, precisamente porque no define, y habíamos mencionado, estrategias, no define planes, no define políticas de desarrollo económico y social
a nivel nacional, ni tampoco a nivel subnacional, ni municipal, ni tampoco en nuestro ámbito universitario, ¿verdad? Entonces, la ley 1178 no interfiere ni modifica los sistemas de planificación y el sistema de inversión pública. Pero ojo, pero sí delimita el campo donde termina la toma de decisiones y donde empieza la ejecución administrativa y operativa. ¿Sí? Por eso se constituye en ese carácter de una ley de carácter estrictamente instrumental. ¿Verdad? Y por último, lo que viene a ser ese, dentro de su característica, esa ley sistémica. O sea, el ordenamiento de todas las reglas para administrar y controlar la gestión necesariamente debe tener en cuenta, ¿sí?, la naturaleza, la complejidad más que todo del sector público. O sea, la necesidad de desarrollar la función gerencial, el ejercicio de la autoridad, el ejercicio de la responsabilidad. Entonces, en cierta manera, lo que se busca a manera de objetivo es el de pretender, pretender que a través de esta ley sistémica se pueda establecer criterios de descentralización y de desconcentración de la función pública. Entonces, necesariamente, ¿sí?, este enfoque sistémico en lo que viene a ser la aplicación de las normas legales, necesariamente, ¿sí?, debe asumir que el desarrollo de las actividades dentro de todo el ámbito público, dentro de todas las entidades públicas, necesariamente tienen que sujetarse, supeditarse al desarrollo y aplicación de mecanismos reglamentarios y procedimentales que son propios, digamos, de la competencia gerencial. Por eso es que cada entidad pública, en el marco de esta ley sistémica y en el marco de las normas básicas, porque las normas básicas son las que aprueban de manera genérica la aplicación de estos sistemas, puede adaptar a su propio carácter y naturaleza su aplicación, ¿verdad? Entonces, esta ley 1178 lo que está haciendo es establecer una lógica sistémica para las funciones administrativas y de control. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento fundamental que hace a estas características. Muy bien, compañeros. Vamos a quedarnos en la diapositiva número 7. Por favor, tengan la gentileza de tomar nota. ¿Sí? Sí, licenciado. Entendido, licenciado. Perfecto, queridos compañeros. Que tengan una buena semana, por favor. ¿Sí? Y los compañeros que están con faltas, por favor, ya que están andando por la cornisa, no se atrasen, compañeros, no se falten, por favor. Ya estamos en la recta final. No se olviden, el día miércoles tenemos nuestro examen. Tienen todo el material, compañeros. Pues espero que den muy buen examen. Perfecto. Quedamos ahí. Un gusto saludarlos. Una buena semana a todos. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta Hasta luego. luego. Licenciado, muchas gracias. Hasta luego, compañeros.